1, 2, 3, Fantito Tópico. Esto va a estar divertido. Nada más quieres hacer pedazos la inclusión o el lenguaje inclusivo. No, todo lo contrario. O sea, No, seguro. Buenas noches, motivos, ¿cómo están? David, estás muy feliz, no sé por qué. Ya te dije, esto va a estar muy divertido. A ver, aquí dice niños, niñes, niñarrobas, Niña, ajá. y los niños X. Ajá, ok. Pensé que eran ninis. Dije, órale, tan inclusivos estamos. Hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Sí. ¿Se vale, no se vale? ¿Es necesario, no es necesario? ¿Es una exageración de la inclusión? ¿Es una necesidad del mundo moderno? Es lo que vamos a tratar de debatir el día de hoy. Vamos a ser muy sinceros. La verdad es que estábamos buscando a alguien con quien platicar este tema. No logramos encontrar a alguien. Así que si alguien quiere hacer una segunda parte de este programa, y que nos se ofrezca y lo platicamos. Exacto. Porque vamos a destruir el lenguaje inclusivo. No, pues vamos a platicar, ¿no? Como siempre, acá, tranquilo. Emitir como nuestros puntos de vista. ¿Cómo estás, David, entonces? Además Bien, de tan feliz. gracias. Todo bien. Aquí no voy a destruir el lenguaje inclusivo, al contrario. Yo creo que voy a tener esa postura del otro lado. Ya, muy incluyente, ¿no? Sí, yo soy progresista. Muy bien. Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Pues resulta que en tiempos modernos, donde sí ha habido, creo que muchas mejoras en cuanto a la aceptación de las personas, de lo que son, de lo que quieren ser, y cómo romper paradigmas que estaban muy establecidos, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos movimientos, pues surge también la necesidad de modificar el lenguaje, ¿no? Nos comenta, bueno, la gente que está a favor de esta situación, pues argumenta, oye, es que tú no puedes usar una palabra que no me incluye, que yo no me siento definido por esa palabra y la estés utilizando. Me pareció un buen ejemplo. Ajá, ¿Por qué te estás viendo? Y lo peor de todo, ¿por qué te acercas a la cámara? ¡Qué miedo! Es que se me olvidó conectar la cámara. Perdóname. No te explico. Bueno, entonces, me parece un buen ejemplo, ¿no? Venga. ¿Qué ocurre cuando uno habla de un grupo de pequeñas? Entonces se les llamaba niños, ¿no? A nosotros nos enseñaron... Antes de todo eso. Ajá. Yo culpo a Fox de todo esto. Por el chiquillos y chiquillas. Por el chiquillos y chiquillas. O sea, desde que ese cuate empezó a hacer este tipo de cosas, como que esto se empezó a despertar. Entonces yo culpo a Fox de esto. Entonces ya, nada más quería hacer ese pequeño paréntesis. O sea, como que... Y estuvo bien, o sea, yo creo que estuvo bien que lo hiciera. O sea, ¿por qué? Porque les dio lugar y se empezó a expresar con las personas como debía, ¿no? O sea, con la propiedad con la que se debía hacer. Perdón. Ya. Yo creo que es que sí, este tema da para largo, por eso es que quisimos platicarlo, ¿no? Sí. A ver, uno sería darle muchísimo peso a Fox porque esto es un movimiento mundial. Y yo quiero pensar que en otros países ni siquiera saben quién es Fox, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, como parte de su... Es que por eso te decía, o sea, por eso, como parte de su estrategia, él, cuando empieza a hacer este tipo de cosas, le empieza a caer a más personas, o sea, empieza a llegar a más personas. Claro. Y como parte de su estrategia dice, no, es que yo vengo a cambiar, yo voy a ser el que va a cambiar. Aunque imagínate, es un partido, el Partido de Acción Nacional, es un partido súper mega conservador. Sí, es el de pero derecha. con el simple hecho de haber hecho eso, se echó a más gente a la bolsa, de todos los sectores, de todos los géneros, de todo lo que tú te puedes imaginar. O sea, Fox arrasó. O sea, yo creo que eso y lo que hizo o sea, ¿y cuándo va a cambiar esto? Hoy. Entonces, eso a mí, o sea, cuando tú ves ese tipo de cosas, eso es usar bien el lenguaje. Entonces, por eso, a mí cuando me preguntas del lenguaje inclusivo, dije, hay que saberlo utilizar. Hasta ahí. Perdóname, pero el pionero del lenguaje inclusivo, y todo el mundo lo sabe, es el perro Bermúdez. Así que no me vengas con cuentos.
Fíjate que sí, ¿eh? Fíjate que sí, eran Es un pionero, es un pionero. Sí, sí. Bueno, Nah, entonces vamos a dejarle todo al perro Bermúdez. no, imagínate, o sea, cuando uno habla de los grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Ujú. y cuando ¿Te, hablamos de te- los te acuerdas, filósofos te acuerdas los que te, mexicanos, te acuerdas los que te dije la vez pasada? el peripatético. Sí, sí, sí. Patético. Entonces, cuando hablemos de filósofos mexicanos, pues la respuesta va a ser El perro Fox y Bermúdez. el perro Bermúdez, San Bombás. Ok. Entonces, ok, y fíjate que hay un punto que tocas interesante, ¿no? Sin que haya una postura oficial, porque ningún partido se atreve a dar posturas tan rudas luego, Ajá. porque pues, obviamente perderían votos. El PAN no apoyaría estos géneros, ¿no? Que surgen Claro. de esa necesidad. ¿Qué ocurre? Todo comienza, como bien mencionas, digo, no a raíz de Fox, pero todo comienza por la necesidad de que las mujeres no se sentían incluidas Ujú, cuando uno usa las palabras en plural en español. ujú, En español, ¿cómo se utiliza en masculino? Y se le pone una S, ¿no? Así a grandes ujú, rasgos. O sea, se hace plural con el término masculino. ujú. Niños, no, los que tienen género. Hay algunos que a lo mejor serían más utilizables y que para mí creo que sería la respuesta correcta a estos temas, es que en lugar de utilizar hombres hablando de la humanidad, que porque Exactamente. tiene un factor pues, varonil, por llamarlo de alguna manera, Ujú, pues usemos personas, ¿no? sí, Oye, yo jamás he escuchado a alguien quejarse porque no se dice personas o personos o persones, ¿no? ¿No? exacto. Entonces, yo creo que ahí Ok, sí. a Venga, ver, voy a detenerte ahí. O sea, porque esto es bien, bien pausa. importante. Yo sí, ¿qué pedo? ¿Le pongo pausa? No, no. Sigue. Sigue, yo estoy impactado. Este, yo creo que, precisamente o sea, el uso inclusivo es cómo nos referimos a las cosas en cuanto a su género, ¿no? Entonces, algo que quiero remarcar y algo que odio del lenguaje inclusivo, ya voy a empezar, ¿no? No, que lo ibas a defender. No, sí, lo voy a defender, pero de otra manera, o sea, de una manera elegante. Y después voy a decir por qué no es posible, ¿Por ¿ok? qué no es posible? Ajá. Ok. Y vamos a volver a regresar, y vamos a regresar a la educación, como siempre, en Hasta en el de nuestras Villanos conversaciones. Marvel el problema era la educación. Era la educación, exactamente. Si los hubieran Es- educado no hubieran sido villanos. Sí, exactamente. Si no han visto ese capítulo, ahí les vamos a poner un pequeño cuadrito para que vean el de los villanos más. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo en que se cambie la palabra. O sea, si la palabra es una sonaja, es Ajá. la sonaja. ¿Estamos de acuerdo? Lotería. Entonces, Ajá. la sonaja por consiguiente, es femenino. Y así es, y así se hizo en la lengua romance, las personas, o sea, en todas las lenguas romance, las cosas, todos los sustantivos, tienen una relación a la o le. O sea, que es Sí. femenino, masculino. ¿Estamos de acuerdo? Él, ¿no? No le. El, la, el, Los. los, ajá. Lu. No, ese es un grupo. Entonces, o sea, esa es una regla que viene o sea, desde el lenguaje, o sea, desde la raíz del lenguaje, desde cualquier raíz latina, que encuentres todas las cosas tienen, en francés también tienen esa misma condición, ¿no? Y es medio desesperante porque hay muchos sustantivos que en francés son femeninos y en español son masculinos. Por ejemplo, el carro. En francés es la voiture. Le guagua. No. Le voiture, o sea, como Ajá. el automóvil, ¿no? Uh-huh. Eh, Pues y en tu ejemplo, los dos son masculinos, güey. no, no, no. No, por eso, es que eso es la parte a la que voy. O sea, no, no, no. La voiture es la voiture. Lavatur. La voiture. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, y así me puedo ir Lavatur. Ajá. Exacto. Y Lavatur. entonces acá es el carro, ¿no? Sacre Blue. Sacre Blue. Ajá. Entonces, por ese lado estamos como
como ya bajo esa regla, ¿no? O sea, ya no podemos tener una diferencia. O sea, más bien tenemos que hacer la diferenciación de las cosas como femenino y masculino, porque así están establecidas las reglas. Entonces, para poder cambiar esas reglas, y es aquí a donde voy, va a tener que pasar muchísimo más tiempo del que todas las personas están esperando. O sea, porque las personas siempre quieren el cambio como Fox, el primer día, hoy. O sea, ya lo quieren hoy, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cambios van a tardar más de 100 años. O sea, en lo que las personas adoptan las nuevas palabras. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero entonces te voy a hacer el papel del abogado del diablo con estos temas. Sí, 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 venga, échale. Porque échale. entonces íbamos, ¿no? Nosotros somos mexicanos. Sí. ¿Por qué razón hablamos español nosotros? Porque fuimos conquistados. Por los españoles, los Por los creadores de españoles. esa lengua. Ajá. Sí. ¿Qué tan parecido es el español de España al español mexicano? Nada. Digo, no diría que nada, porque es la misma lengua, pero... Tú no te duchas, tú no cortas el césped, tú no te bañas. O sea, porque cuando, aparte le preguntas a un, oye, ¿por qué ustedes no se bañan? Pues porque no, porque yo me ducho en la ducha y me baño en el mar. Y entonces, esas pequeñas contradicciones son las que... y son miles, ¿no? son miles de palabras, ¿no? Y estamos tomando solamente la lengua madre, que es el español de España, con la hija que nos tocó a nosotros, digamos, que es el español mexicano. Vete a Sudamérica nada más. Si nos vamos a todos los sudamericanos, pues imagínate, ¿no? Simplemente las conjugaciones, el uso. Por ejemplo, nosotros no usamos el vos, que es uno de los peleas que tienen más con los mexicanos, en el sentido de que entonces nosotros no tenemos un pronombre adecuado, informal, para un grupo de otras personas, el equivalente a ustedes, ¿no? Nosotros no tenemos el vosotros. Nosotros usamos tú en lugar de un vos. Entonces, un montón de cosas, ¿no? Y vuelvo al punto. Nada más tomando contra español de España, porque en realidad podríamos tomar contra todos los españoles. Contra todos los... y hay que conquistarlos. Malditos. No, entonces, pues vamos. Que nos ofrezcan una disculpa pública, ¿no? Entonces, aparte dijo que no le contestaron y se indignó. Bueno, dejando de lado esos temas, mi pregunta va por lo siguiente, ¿no? Y digo así, voy a hacer el papel del abogado del diablo, a pesar de que yo no estoy a favor tanto del lenguaje incluyente, pero sí creo que muchos de los argumentos no me parecen los mejores, ¿no? ¿A qué voy? ¿Qué ocurre entonces? Nosotros en realidad ya deformamos muchísimo el lenguaje. O sea, porque he escuchado que uno de los argumentos para defenderlo es el purismo del idioma. No hablamos nada puro el español, nada, ¿no? O sea, ni los propios españoles lo hablan puro, ¿no? Ellos mismos tienen las peleas de, no, es que el sevillano, el andaluz es el español más puro, porque pues, todos los demás que tienen, porque además yo no entiendo por qué, es bien curioso. En toda Latinoamérica hablamos español. Sí, hay algunas lenguas, pero pues la verdad es que ya muy poca gente las habla, como el náhuatl, el maya, el guaraní, el inca. No sé si alguien habla inca, por ejemplo. No sé qué idioma sea el de los incas, pero seguro hay, ¿no? Bueno, el que sí me cae es el guaraní. Es quechua, ¿no? Quechua. Ajá, no sé. Entonces, un saludo a los amigos peruanos, la verdad es que ahí a todos quienes nos escuchen, ¿no? Entonces, partamos desde ahí. El idioma está súper deformado, ¿no? Inclusive, y volviendo al punto, ya me acordé de lo que te estaba diciendo. A mí me llama mucho la atención que los españoles, que son los creadores de esta lengua, ellos mismos tienen un montón de idiomas dentro de su región y eso que es un país muy pequeño comparado al resto de Latinoamérica. Bueno, pero están pues los catalanes, que... están los gallegos, están los vascos. Pero pues es que ellos también fueron conquistados romanos, varias veces. O sea, entonces realmente... la Unión de Castilla y Aragón y todo eso, ¿no? Exacto. O sea, lo entiendo. Ok, venga. Pero entonces, a ver, argumento 1. Sí. El lenguaje inclusivo atenta contra la pureza del idioma español. Me parece un mal argumento porque no existe tal pureza en el idioma español.
porque todos los países latinoamericanos adoptamos un montón de palabras y cambiamos un montón de palabras y conjugamos mal. Y te voy a dar una anécdota. Yo conozco mexicanos que estudiaron en escuelas, por ejemplo, francesas, y resulta que les daban clases de español, pero como obviamente les daban español de España, le ponían mala calificación porque conjugaban mal. Ya, claro. ¿Por qué? Pues porque conjugaban en español mexicano. Claro. Y estamos hablando solo de español porque ahorita nada más quiero tocar brevemente una pregunta que tengo sobre el lenguaje inclusivo en otros idiomas como en inglés. Sí. Pues ellos no usan palabras diferentes. Para ellos, kid no es niño o niña. Depende de he o she. ¿Estás de acuerdo? O sea, depende del pronombre. Entonces ahí mi duda es, ¿cómo lo van a hacer inclusivo? ¿Poniéndole it? No. Es que... ¿Cómo lo hacen? Es que cambiar, ahí sí están cambiando como, no están cambiando las palabras, pero se están haciendo inclusivas con otros, no es pronombre, ¿cómo es el que le sigue? O sea, si no es al principio, es prenombre cuando va al principio y... Otro nombre, postnombre. Tiene un nombre. No lo sé, pero bueno, ahorita lo buscamos. Por ejemplo, eso es lo que ahí te está va. cambiando. Sí, eso se está cambiando. Por ejemplo, fireman, que es bombero, ahora los conocen como firefighter. O sea, el... ok. Vuelvo al punto. En lugar de utilizar niño o niña, usa niñez. O sea, usan una palabra que en realidad no tiene género. Como lo que decía de humanidad, ¿no? Exactamente. Entonces, es como, por ejemplo, mailman, que es un cartero, es mail carrier ahora. O sea, ya le están quitando como el man. En lugar de Superman y Supergirl va a ser Superhuman. Superhuman, porque ejemplo, ¿no? humano incluye todo. Y bueno, volvemos, ¿no? Entonces, ok. Primer argumento. Toda la gente que habla sobre la pureza del idioma, creo que no existe esa pureza. Y tú lo dijiste ahorita y por eso lo estaba tomando. Tú dijiste, a ver, creo que tu crítica es correcta y es lo que precisamente sí creo que debemos entender. A ver, si ustedes pretenden que de hoy para mañana se cambie el lenguaje, no es así. No es tan sencillo, no es tan simple. Entonces sí lleva un proceso que en la historia ha sido a lo largo de años, de siglos. Ok, podemos, y en contrapartida podemos decir, bueno, pero podemos empezar hoy. Sí, podemos empezar hoy y que tome el tiempo que deba tomar, ¿no? Oye, que ahora los tiempos podrían ser más acelerados. Sí, podrían ser más acelerados. A lo mejor no estoy diciendo que en 300 años ya se va a usar, pero no esperemos que de la noche a la mañana se use. No, yo creo que va a tardar mucho tiempo y te voy a explicar por qué. ¿Has escuchado a personas que dicen calcamanías? No. ¿Eres tú? Muchas personas en vez de decir calcomanías... ¿Porque calcaban algo o qué? No, así lo dicen, calcamanías. O sea, hay muchas palabras que las abuelitas también dicen. Mi abuela, se me olvidó tal nombre, la palabra que decía. Y es bien difícil de decir, o sea, es más fácil decirla normal que decirla tu abuela. Sí. Bueno, pero a ver si ahorita me acuerdo de ese tipo de palabras. No, pero sí me vienen, déjame pensar igual en algún ejemplo, pero sí me vienen a la mente cosas así, ¿no? O sea, cosas que usa la gente y están en uso y fueron aprobadas también por la REA. La RAI, perdón, no la REA. La RAI. La REA. Sí, la Real Academia de Lengua. La Real Española Academia. Real Academia. Exacto. Y a lo que voy es más, lo único que hace. Ahorita que mencionaste a la RAE, ahí te va otro argumento en contra de esto. Lo que dice la RAE es lo correcto. La RAE dice que México es con J. No estoy diciendo que estés usando ese argumento. Estoy diciendo que si esos son los argumentos que se están utilizando, como que todos tienen una contraposición. Para la RAE, México se escribe con J. ¿Por qué? Porque los españoles así lo escriben, pero México no se escribe con J, perdónenme. Pero, y bueno, y ahí vamos al tema de que los nombres no se deben traducir, ¿no? Y yo creo que es algo que, no sé, por ejemplo, yo recuerdo, seguramente a ti te pasó lo mismo. No, es que se cambió el nombre. No recuerdo en qué año, pero sí se cambió el nombre. Según yo, cuando es México, bueno, no sé. El punto está en que no importa, cambió. Y pues tú mismo lo has dicho, oye, pues ya pasaron muchos años, ya tenían que haberlo sabido.
O sea, no Sí, tiene sí, 2 sí. semanas. Claro. Entonces tampoco es un buen argumento oye, es que la RAE lo acepta. No, lo que pasa es, o sea, y ese es un punto bien importante, o sea, ese punto que quería tocar con la RAE es, la RAE La no real. está imponiendo nada, simplemente lo que hace es, o sea, lo que hace la RAE es decir, bueno, pues están usando esta palabra, la podemos incluir, pero tiene que ser en un uso mayor, ¿me entiendes? O Sí. sea, si nada más me dices que la están utilizando, no sé, 1 millón de cuántos hispanohablantes hay, ¿cuántos? ¿100,000 millones? Pues mira, O sea, pues, España y toda Sudamérica. ¿Cuántos? no. Si somos ¿Cuántos? 7,000 millones de habitantes en el mundo, Ujú. mínimo, y según yo sí es más o menos esa cantidad, son como 1,000 millones, 1,000 millones. por lo Ok. menos. Ahorita Si me te digo dices el que dato un bien. millón de mil Ajá. millones está usando la palabra, yo creo que todavía no está en ese punto. ¿Me entiendes? Sí, claro, debe llegar a cierto volumen, ¿no? Tiene que llegar a Pero ser, no sé cuál sea el volumen, no sé qué es lo que están pidiendo, pero realmente debería llegar a ese volumen, sí, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Pero volvemos al punto, ¿no? Sí, Eso va a depender de lo que realmente tome el tiempo para que se haga lo propagado que quieran que sea, ¿no? exactamente. 586 millones nativos. Ujú. Hoy somos pocos. O sea, pensaría que Pensé éramos que iban a más. ser más, sí, pensé que iban Sí, a ser sí. más. Ok, Digo, hay más como segunda lengua, ¿no? Pero sí. de hablantes nativos, 586 según Wikipedia, ahorita en una búsqueda rápida. Ah, mira. Ok. Ok. Y Entonces, a esta ver, vez continúa. Lalo no inventó sus encuestas ni sus números. No, pues es que según mi encuesta todos hablan español. ¿Hablas español? ¿Hablas español? Claro. Entonces estabas tú describiendo los puntos, ¿no? Estabas como Sí. tratando de decir un elemento de lo que los abuelitos dicen y esto. Ajá. Sí. Entonces, básicamente. Vistes. O sea, vistes la usa, yo creo que la población de 50 para arriba. Mucha de la población dice vistes, oístes, o sea, el estes lo utilizan. O sea, es bien utilizado. O sea, y te voy a decir por qué es más utilizado que esté en desuso. Y a ver si me ayudas con estos números. Según yo, el 80% de la población de México está entre clase media baja. Estás inventando cifras, estás Sí, inventando más o cosas menos. como yo. Sí, Sí, seguro, más o seguro, menos. claro. O sea, No, sí, seguro. Es más, y me suena hasta abajo, podría ser sí, más. o sea, 80% de clase media baja, pum, Ujú. 80%. Si tú le preguntas a estas personas cuál es el porcentaje de sus estudios, seguramente va a ser primaria. Y si nos vemos muy dadivosos, va a ser secundaria. Es que tenemos que ver también los rangos de edad, o sea, porque la verdad es que actualmente muchísima población pobre, ¿Sí? sí tiene tal vez secundaria al menos, ¿eh? Ok, pues sería como igual podríamos hacer como una investigación de eso. Sí. Pero si ves el punto al que voy, o sea, mientras menos educación tengas, va a ser más difícil que empieces a adoptar este tipo de cosas porque ni siquiera las vas a comprender, o sea, ni siquiera vas a saber por qué está sucediendo esto. O De hecho, sea, estos mensajes incluyentes, honestamente, no le llega a toda la población. O no, sea, no creo que alguien en una ranchería esté pensando en lugar de decir, siquiera el paso previo que decías, no ni siquiera digo niños y niñas, sí, no, niños, esos punto. pendejos. ¿No? Es que no están trabajando, ¿qué esos pendejos? Esto es para nuestros amigos argentinos que nos ven y que pendejos significa niño. Qué buen uso del lenguaje. Sí, claro. Fíjate, así como, no sé, tú sabes que el Chavo del Ocho es súper famoso en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, Entonces, me contaban que, bueno, hablando de la televisión que antes en México como que llegaba a todo el Latinoamérica, ¿no? sí. Y entonces decían que en Argentina le causaba muchísimo, no sé qué palabra usar, escozor o como así de, ¿qué están Ajá. ¿Qué diciendo? están diciendo? Okay. Porque era de, ay David, ¿qué crees? Ayer vi a mi vieja y me la comí a besos. Y entonces para los argentinos era, ¿qué? ¿Qué? Porque ellos usan el vieja para su mamá, Ujú. Sí, sí, no sí. para sus parejas, ¿no? Ujú. Entonces, pues volviendo al uso, ¿no? Del idioma. Claro.
Entonces, sí, es cierto, yo lo dudo muchísimo, digo, por eso queríamos traer a alguien que a lo mejor tuviera un poco más de antecedentes. No creo que en lugares que no sean grandes ciudades, realmente este tema le esté llegando a la gente. Y eso va, por supuesto, a dificultar que se empiece a utilizar. Claro. ¿No? Ahorita tocabas un tema que pues también es cierto, oye, la gente habla mal, punto. Entonces, si habla mal de por sí, pues cómo va a aprender una nueva forma de hablar. Y te voy a dar un caso muy cercano de un amigo que tiene carrera universitaria y tiene una ortografía de la... Presente. Presente. Sí, entonces, ¿a qué voy? Y la verdad sí te voy a usar de ejemplo. Sí. Tú tienes toda la educación del mundo, o sea, no se te pega la maldita ortografía, güey. No puedo con la ortografía, no puedo con la regla. ¿Y cuánta gente no hay así? Seguramente. Entonces, no es lo mío, o sea, no vivo de letras, no vivo de escribir. Es como todos los que voy a estudiar eso porque no tienen matemáticas. Sí. No, pero vamos, es parte del tema, ¿no? Oye, no es necesariamente... Tengo mejor ortografía en inglés que en español. Imagínate. Pero yo creo que tienes que poner atención para no equivocarte, güey. Sí. No, y yo te podría decir, por ejemplo, yo me di cuenta en tu caso que simplemente no te interesaba. No me interesa. Sí, no te interesaba escribir bien, ¿no? Yo salí con una chica que me decía que ella apoyaba a García Márquez porque él decía que lo importante era el mensaje y no el cómo se escribía y que entonces las reglas gramaticales deberían de no existir, ¿no? Entonces... Es que, o sea, no es la... O sea, es que tiene que haber una estructura detrás de todo esto. O sea, yo por eso, cuando empecé recién mi argumento, siempre hablé de la estructura. O sea, hay que cambiar la estructura de cómo se está haciendo esto. O sea, si realmente quieres cambiar el lenguaje, hay que cambiar la estructura. No puedes cambiar las palabras. Las palabras son un ente vivo que, como bien ya lo dijimos ahorita, o sea, pendejo en argentinos es un niño. Y ese es el significado que ellos tienen y ese es el significado que ellos adoptaron. En México tiene otro y no puedes cambiar esos significados porque ellos ya los hicieron suyos y la misma lengua va haciendo sus propios significados en cada uno de los países. Entonces, la palabra, ahora sí como lo que voy a decir a lo mejor va a estar bien complejo de entender, pero la palabra por sí misma tiene que ser absorbida por los hablantes. Si una persona no la absorbe, tu palabra no sirve. Pensé que el señor dijo absorbida, gracias. Absorbida. ¿Cómo se diría? Absorta. Absorta. Es cierto, te estoy molestando. No sé, güey. Bueno, tiene que ser digerida. Te estoy molestando, lo dijiste bien. No sé, güey. Tengo idea, güey. Absorbido de repente sonó muy... Suena como imprimido, ¿no? Como imprimido. Que por cierto sí existe, pero no es de impresión. No es de impresión, sí. Es que es un tema bien complicado. Mira, vamos a tomar otro ejemplo, ¿no? Algo que está pasando en el fútbol. Lo del grito que le llaman grito homofóbico, sí. ¿No? Que es cuando el portero va a despejar y que todo no todo el público, parte del público empieza y al final grita bruto, ¿no? Sí. Entiendo que el significado de la palabra efectivamente es un peyorativo de homosexual. Exactamente. No, o sea, no lo voy a defender, no debería hacerse. Es cierto que se gritan mucho peores cosas durante todo el partido que ese grito, sí. Pero jamás logramos hacerle entender a la FIFA que también significa cobarde. No todos los homosexuales son putos y no todos los putos son homosexuales, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, entiendo, o sea, y no es defender, uso una palabra, se me hace una estupidez. Sí. Y es más, estoy bien enojado yo como aficionado al fútbol y como mexicano, que de verdad seamos tan, perdón, pinches necios, ¿no? Así de, a ver, te están diciendo, y me imagino así a Dios diciéndole a Adán y a Eva, no se coman la manzana. Tienen el paraíso entero. Así, es más, literalmente nos están diciendo, grítenle homosexual al portero, no hay problema. Ajá, exacto. Pero no le pueden gritar, y ahí van y le gritan eso. No, exacto. O sea, es como desesperante, como por un lado de, oigan, es que agarren la onda, no significa lo que ustedes están diciendo. Sí. Pero por el otro es de, a ver, güey,
¿por qué esa necedad? Y creo que a veces caemos con estos elementos en eso, y a eso iba también, como entendiendo un poco el tema de la inclusión, ¿no? Sí. Yo puedo entender, y porque lo platicaba con, por ejemplo, con una amiga, ¿no? Oye, pues, por ejemplo, todo lo del lésbico gay y todas estas siglas, que honestamente pues, las tendría que buscar para decírtelas correctamente, porque le han ido añadiendo un poquito más, ¿no? A cada uno de los términos. Inclusive hay un par que no alcanzo a distinguir bien. Sí. Oye, ¿por qué razón gay no es lo mismo que lesbiana? ¿No? Y dice, no, pues es que gay es homosexual. Y yo, pues es que para mí homosexual es lo mismo que lesbiana. Bueno, vamos, está incluido, porque homosexual se refiere a gusto pues por el mismo género, por lo que yo entendía, ¿no? Y me decía, no, es que homo viene de hombre. Yo, ok, pero pues somos homo sapiens. Y él me comentaba algo, pues que tiene razón, oye, pero es que tú te estás basando en argumentos de hace 1500 años, donde a los científicos ni siquiera le daban acceso a leer a una mujer. Ok. Entonces, sí es cierto, ellos pusieron una regla donde somos homo sapiens y ya se nos queda el nombre científico. Pero literalmente, en cuanto a latín, pues sí se refiere al hombre, no al humano, ¿no? Entonces, Humano como... sapiens, lo cambiamos. Vamos a proponerlo, güey. No sé qué término sería el correcto entonces, ¿no? O no sé si es Homo sapiens y Gineco sapiens, ¿no? Hablando para que fuera la mujer, no lo sé, o sea, no lo sé. Entonces, también ese argumento lo entiendo. A ver, otra razón sería de, no, a ver, es que entiendan, niños ya en el lenguaje español se incluye a las niñas porque los masculinos en plural incluyen a las mujeres, ¿no? Ok, pero porque son reglas viejísimas. Sí. Y que en su momento, pues, la verdad es que el lenguaje también es arbitrario, ¿no? O sea, en realidad no es que Dios bajara y nos dijera, este es el lenguaje, a ver, aquí está tu cajita de palabras y esta es la neta y ustedes la han ido deformando con el tiempo. Ajá. Simplemente el lenguaje debió haber nacido como sonidos que una tribu empezó a darle un significado, que alguien, así literalmente me parece que canguro significa no entiendo. No me acuerdo si ese es el animal que significa eso o es otro. Pero llegaron, creo que es ese, llegaron los británicos y así, oye, ¿qué es ese? Y ellos, canguro, pero estaban diciendo, no te entiendo, ¿qué me estás preguntando? Y ellos le pusieron ese nombre al animal, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tampoco creo que esa defensa ultranza de las palabras, creo que también está mal como un argumento para no aceptar el lenguaje incluyente. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo costumbres que realmente no tienen una base real, o sea, es un invento. Y entonces, como un invento tal cual, ¿por qué no podría ser modificado? ¿Por qué no podría ser mejorado? ¿No? Y de verdad, a mí no me gusta el lenguaje incluyente. ¿Por qué? Porque, y yo les voy a decir, la neta, la neta del planeta, no. Yo les voy a decir, ¿por qué no? Para mí, por supuesto, ¿no? Sin que yo tenga la razón de nada. Creo que todos estos grupos que precisamente están contra la etiqueta, que han vivido, y que me queda clarísimo que nosotros no alcanzamos a dimensionar, a pesar de que todos habremos sufrido abusos, todos sufrimos abusos de diferente manera. O sea, tampoco me quiero ver, digo, obviamente no tengo nada de guachican, pero así como de esos, ay, es que ustedes no saben, yo también sufro porque tengo ojos azules y estoy harto de que la gente crea que soy rico porque tengo, no, o sea, la verdad es que sí es como de, a ver, güey, no mames, nadie sufre por eso, no friegues, ¿no? O bueno, si habrá quien sí, pero pues no es lo mismo al sufrimiento que sí tienen las minorías y a las burlas que sí reciben, ¿no? Sin embargo, lo que yo entiendo es que precisamente ellos están contra todas esas etiquetas. Yo entiendo que, por ejemplo, un homosexual lo que busca es que ya no le digan, oye, es que eres puto, es que eres joto, ¿no? Sino lo que buscan es, oye, es que eres un humano más, eres una persona igual que yo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué entonces buscan palabras que los definan si precisamente las etiquetas es lo que no queremos? Esa parte yo no la logro entender. ¿No? Yo entiendo que niños, la palabra niño, pues es masculino. Pero pregunto, no es masculino heterosexual. De ningún lado está ahí la orientación, ¿no? Oye, pero es que ¿dónde entra una mujer que se siente hombre? ¿Dónde entra una mujer que no se siente ni hombre ni mujer, ¿no? Hablando de los géneros no binarios. Inclusive ya hemos visto noticias de gente que dice es que yo ni siquiera me considero una persona, yo me considero un perro.
¿no? Claro. Y ahí está una chica actuando como, pues como el perro, El perro. ¿no? Ujú. Entonces yo no sé hasta qué punto se vale, ¿no? Sí. Porque ahí les va otra cosa que yo he descubierto, ¿no? Con la gente que me he rodeado, con noticias que veo, de nuevo, sin yo tener ninguna razón de nada, y me queda claro que yo soy la mayoría en México, porque soy un hombre heterosexual, de mediana edad, que no ha sufrido una discriminación real en su vida, o sea, vamos, ¿no? Me queda claro que hablo desde una situación de privilegio, y que precisamente muchos de estos grupos... Desde la mayoría, ¿no? Ajá, y muchos de estos grupos dicen, si tú estás en una situación de privilegio, ni siquiera tienes derecho de hablar. Yo quiero pensar que al menos sí podemos emitir nuestra opinión, ¿no? Sin tratar de imponerla, Es lo por que estamos supuesto. haciendo. Ajá, entonces, pues, no, o sea, lo comentó porque, pues, a lo mejor muchos de los comentarios pueden ser de, güey, es que tú, ¿qué hablas si tú no sabes lo que se siente no sentirte del género biológico con el que naces? ¿No? Ya. Supongo, o sea, sí, es cierto, ¿no? ¿Cómo? No, Sí. pues no, No tengo idea. entonces... No, o sea, Viendo desde ese punto, yo digo, ok, entiendo que tal vez la palabra niño no incluye a todos los tipos de géneros que puedan existir. sí. Sin embargo, no sé si gramaticalmente realmente su origen o su concepción y su uso sí incluyen a la mayoría. Y finalmente el lenguaje está hecho para esos casos, ¿no? Porque, perdóname, ya me acordé, te estaba contando una historia que yo veo, ¿no? Sí, Yo sí. conozco muchos grupos de lesbianas, por ejemplo, que no aceptan a los transexuales. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué buscamos aceptación para el grupo al que yo pertenezco, pero para otros como que no? No, a mí me parece que muchas de esas minorías son a veces más discriminatorias con otras. Aquí en México no hay tantas razas, pero por ejemplo sí se ve en otros países donde los afroamericanos o afrodescendientes son más racistas y se casan solo entre ellos y por ejemplo se ve muchísimo en las noticias que los afrodescendientes o afroamericanos en Estados Unidos son bien gandallas con los latinos, ¿no? Ya. Y es donde dices, oye, pues no precisamente deberías de no hacer lo que tú no quieres que te hagan. Y entonces vuelvo al punto con esto del lenguaje incluyente. Es que para mí estás cayendo en buscar una etiqueta donde sí entres cuando creo que precisamente tenemos que luchar contra esas etiquetas. Por eso es que, y me gustó lo que platicabas en inglés y que era lo que yo platicaba al principio. Pues yo creo que a lo mejor la solución es buscar elementos que sean más incluyentes, más que cambiar las palabras, ¿no? Por ejemplo, algo que yo sí hago, y lo hago conscientemente porque la verdad traigo una educación machista y una educación retrógrada y una educación de privilegio y de todo, porque es la verdad, es como fui formado. Entonces conscientemente, por ejemplo, a ti si no te conozco y pues estamos platicando de algo y surge la confianza de poderte hacer alguna pregunta personal, es de, oye, David, ¿y tú tienes pareja? Para no asumir que eres heterosexual, por lo contrario, claro. ¿no? Oye, no te voy a preguntar, oye, ¿tienes novia? ¿Tienes novio? Sino, oye, ¿tienes pareja? Entonces a lo mejor podríamos caer en eso, ¿no? En lugar de decirle a la gente, pues, hombres o mujeres, pues digámosles humanos, ¿no? Que no sé si humano, te digo, vuelvo al punto, si es de hombre, y entonces también es como un elemento masculino. Sí. Esa parte no la sé, ¿no? Personas, tal vez. Humanidad. Somos la humanidad, ¿no? Sí, pero es que eso viene de homus, entonces tengo que no sé si también significa hombre, ¿no? Sí, pues o sea, complicado. Sí, se vuelve un poquito complicado, pero, o sea, realmente para mí, o sea, ahorita estaba buscando unos ejemplos del lenguaje inclusivo, o sea, que realmente son como, por ejemplo, la cultura nos pertenece a todos y su construcción, ¿no? Entonces, la cultura, o sea, eso es como, o sea, en teoría no deberíamos usar la, o sí. Lo que pasa es que no, yo entendería que, por ejemplo, para las cosas mira, o conceptos, pues esos no tienen género, o sea, no es la cultura o el cultura, eso simplemente son reglas gramaticales que de nuevo son inventadas, ¿eh? O sea, si mañana te dicen, oye, por ejemplo, el agua, ¿no? Que es la palabra que en español más claramente rompe esa estructura. Ya encontré aquí, lo que no se debe usar. La cultura nos pertenece a todos y su construcción.
La cultura le pertenece a todos la ciudadanía. No usar el todos. Ajá, o sea, no usar nos pertenece, o sea, No, nos, todos, ¿no? la cultura le pertenece a toda la, a A toda la, todos, a todos. O sea, el no, todos es o sea, el masculino. ejemplo que están poniendo aquí es ese, la cultura nos pertenece a todos. ¿Por qué? Porque es todos el error, entonces. Porque todos sería todos los hombres. Y entonces la están incluyendo cambiando a las cambiar a toda la mujeres. ciudadanía, que también incluye a todos. Que por otro lado, no todos somos ciudadanos, Pero- entonces pues, también Ajá. podríamos caer en eso. ¿Cómo? No todos somos ciudadanos, podrían caer en eso. Sí, Un pero, o migrante, sea, por ejemplo, fíjate, ilegal. fíjate lo complejo que se va a volver el lenguaje entonces. O sea, ¿cómo lo va a decir una persona que no está educada? O sea, que imagínate que le tengas que poner más palabras a una persona que no está educada. O sea, porque no se dice de esa manera. Se dice No, de no, esa. y es bien complejo y tienes toda la razón. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Seamos honestos, yo hablo mal, tú hablas mal, todos en realidad hablamos mal, usamos muy mal el español. Te voy a dar un caso muy, muy común. La gente ya no usa, o bueno, no usa bien a veces el tampoco, que dice, no, también yo no lo hice. Ah, Se dice tampoco, ¿no? Ni hablemos del uso del ni uno o del alguno. Casi nadie lo usa bien, ¿no? No, yo no conozco a nadie. Entonces eso significa que sí conoces a alguien por las dobles negaciones. por la doble negación, sí. ¿No? Entonces la verdad es que hablamos mal. O sea, esto es una realidad y yo creo que cada vez hablamos peor porque sí hemos simplificado muchas cosas y yo me pregunto, por ejemplo, a ver, todas estas personas que son súper incluyentes, porque además ahí sí voy a decir que es un movimiento que apoya a la juventud principalmente, aunque seguramente hay gente de edad también apoyándola, Sí. les pregunto, y por ejemplo, ¿por qué no reformamos también el cómo se escribe en medios informales? Simplemente los memes, así una tontería, ¿no? ¿Por qué escriben hola, qué hace? Con el hola sin H, con la K en lugar del qué y el hace con AS en lugar de HAC, ¿no? Pues porque ese es el mame. Entonces, si vamos a ser tan puristas del uso correcto del idioma, Escriban bien usémoslo bien también. para todo. Ajá. O sea, porque es la verdad. O sea, yo he visto textos donde dicen, es que, ¿por qué demonios usan niños cuando se debe usar niñes? Pero el demonios lo usan con Z en lugar de S, ¿no? Diciendo una estupidez completa. Sí, sí, sí. Escribamos bien, o sea, porque caemos en eso. Y de hecho, si tú ves las peleas en Twitter con estos temas, la gente empieza a pelear hasta los acentos. Es que, ¿por qué le pusiste acento a qué? Estás bien tonto y no sé qué. Y así, a ver, yo creo que algo que tenemos que entender todos es olvidar el hate, ¿no? Y lo digo en inglés porque es como la palabra que se usa, pero pues digamos que olvidar el odio y aceptar a todos como lo que somos por lo que somos. Yo sí diría a la gente, ¿por qué buscamos etiquetarnos? Esa es la parte que a mí no me queda muy clara. Supongo que se trata justamente de lo contrario. Pues de ser romper las individuales, etiquetas. tener tu, o sea, si tú eres diferente, pues obviamente quieres ser diferente en todo y necesitas que se te reconozca como tú quieres ser reconocido y está bien, o sea, no tengo ningún problema, pero tampoco te enojes porque y ahorita es lo que estaba buscando, o sea, ¿cuántos géneros sexuales hay? O sea, me voy a ir como por géneros sexuales, no por... ¿Pero cuál? ¿Los de la comunidad? ¿Los de Ajá. LGTB? Sí, por ejemplo, aquí dice, existen 3 tipos de orientaciones sexuales, ¿no? 13. ¿Yo 13. tres? No, yo creo No, que hay 13. O sea, por ejemplo, heterosexualidad, homosexualidad, Ajá. Ajá. bisexualidad. Tú me dices cuántos de esos te sabes. Ujú. Transexualidad, Ujú. asexualidad, Ujú. pansexualidad, astrosexualidad, So, demisexualidad, sapiosexualidad, ajá. gaysexual, metrosexual, lumbersexual, No sé eso. espornosexual. ¿Espornosexual? O sea, tomando, por ejemplo, el que conozco es sapiosexual y sapiosexual se refieren a una persona que se atrae por el intelecto de otra. Entonces, supongo que es por sexual será alguien que le atrae y que otro sea deportista. Sí. Pero ya está siendo muy específico, porque sería como decir, pues entonces yo soy ojos bonitos sexual, porque me traen los ojos bonitos, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, creo que están combinando muchos elementos. No, o sea, a lo que voy es, o sea, está bien, si tú quieres ser, porque también hay como, las filias, ¿no? Yo lo vería más como una filia.
que es así, me gustan las manos, y me gustan los pies, o me gustan los codos. O sea, y como estamos entrando en terrenos todavía más escabrosos. más escabrosos, exacto. Sí. O sea, vamos, más difíciles todavía de definir, de defender o de atacar o de lo que sea, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Ay, se me fue el nombre de esta película que está bien buena. Titanic. No, siempre me dices Titanic. Me gusta. Crash. Tienen que ver Crash. Es una película. ¿Cuál? ¿La de Sandra Bullock? Donde pasan No. muchas historias como de racismo y así. No. No sé cuál sea. Entonces, No, ¿cuál es? Crash, déjame busco bien. Crash 1996. Esta película tiene de todo. América 1996 y el director es David Cronenberg. Tienen que ¿De verlo. qué trata? ¿De qué trata? Básicamente las personas tienen esta obsesión por morirse y forman un club y entonces, pero eso es lo que les causa placer. El placer de morir ya en un accidente automovilístico. O sea, es una cosa muy específica, pero la gente alcanza como el éxtasis muriendo en eso. O sea, esa es muy específica la filia que tienen y y no la vas a poder entender. Pero ellos cada que están en eso, o que saben que alguien murió, bla, 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 o sea, como que les excita algo en la cabeza. Sí, claro. Les pasa algo. Que al final hay explicación de un montón de cosas, incluyendo muchos delitos, ¿eh? Sí. Muchos de los asesinos seriales realmente tienen un placer sexual por matar o por matar de determinada manera o a determinado tipo de personas, ¿no? Sí. De hecho, muchos de ellos son impotentes en condiciones normales, ¿no? Normales, ¿no? Que también es otro tema, que se considera normal, ¿no? Exacto. Pues bueno, supongo que normal es lo que a la mayoría de la gente le gustará, ¿no? Pero sí se usa mal, ¿no? O sea, porque se ve anormal como algo negativo cuando en realidad no es así, ¿no? Simplemente nada más sería como la generalidad, tal vez un término menos ofensivo, ¿no? Sí. Entonces sí se vuelve complicado y pues bueno, ya para ir cerrando, porque creo que ya nos alargamos un montón y finalmente sí, es difícil como realmente definir. Sí. No sé, David, cuál sea tu conclusión, déjame concluir primero y me dices después la tuya. Okay. Para mí... Sí, me encanta. ¿Cuál es tu conclusión? Pero déjame concluir primero. No, es que casi siempre yo me quedo con la última palabra y pues la gente dice, oye, ¿por qué Eduardo es el chingón? No, porque él sí le paga. Pues es que a ti te pagan, por eso tú abres y por eso tú cierras. Yo creo que sí hay que entender que existen reglas de escritura y que se deben de seguir. No están escritas en piedra y se pueden mejorar, sí. Yo creo que es cierto. O sea, defenderlo de no, a ver, es que la palabra niños es correcta porque ya incluye a niños y niñas. Y hablando nada más de hombres y mujeres, porque es un tema, volvemos al punto, no solo binario, ¿no? ¿Por qué no reformarla? Es una palabra, es un invento de alguien, ¿no? Y de alguien que la creó hace, no sé cuánto tenga el lenguaje español, 1500 años, no más, no sé. No, es que no sé, porque acuérdate que en el año 0 pues, no existía el español, era todavía como... Sí. ¿no? O sea, bueno, no sé, ¿no? Okay. Yo creo que hay que tener unos 1000 años el lenguaje español. No, yo creo nada más, güey. Pero bueno, lo que sea que tenga, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que entender es el poder hablar de manera apropiada, a lo mejor con las reglas ya existentes, tratando de así ser incluyentes, porque sí es cierto que mucho de lo escrito no es incluyente. ¿No? Entonces sí, reformemos el idioma y vayamos hacia adelante y tratemos de incluir a casi todos. Yo sí veo casi imposible que realmente todos podamos ser incluidos porque somos 7,000 millones de personas, de hecho más, y cada uno de nosotros somos muy distintos, porque yo les podría decir, es que ¿sabes qué? Yo me considero una persona con 16 características particulares que nadie más tiene en el mundo. Y perdóname, pero es tan respetable como aquel que dice que no se siente incluido en la palabra niño, ¿no? Entonces, claro, sí, me queda, y de nuevo no es atacar a ningún grupo, entiendo perfectamente la lucha y estoy con ellos, o sea, y con ellas, y con ellos, y con ellos, @ y con ellos X, ¿no?
que Sí. aparte ahí sí puedo entender el uso de la E, porque algunos sí se puede leer, aquí no sé cómo se lea niña arrobas, o Ajá. o sea, Ya. ni siquiera los puedo leer, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, reformamos el idioma, pero a lo mejor la solución, más que buscar hacer una palabra que ya existe, creemos otra. ¿Por qué razón a los niños no les empezamos a decir chilpayates, no? Chilpayates no es ni Hay quien lo chilpayatas ni usa. chilpayatos. De hecho está en la RAI. Chilpayate. Usémosla, o sea, pues va, ¿por qué no? ¿Qué tiene de Es que malo? esa es precisamente mi discusión. Hay tantas palabras que no sabes que existen y tú estás inventando nines, o sea, no me jodas, o sea, Como peripatéticos. como peripatéticos, exactamente. Entonces, o sea, el hacer uso de este tipo de expresiones se me hace muy sencillo y ¿por qué a lo mejor no buscas una palabra que se adopte a eso? Seguramente la hay. Y para el próximo, cuando alguien nos diga, ah, sí, yo quiero jugar a esto, y quiera venir a jugar con nosotros a discutir los lenguajes inclusivos, yo creo que estaría bueno traer ejemplos de cuáles podrían ser unas buenas sustituciones de las palabras que ya existen, porque ya existen, para qué generas más palabras que para mí no van a tener ningún sentido después? Tampoco tiene nada de malo crear palabras, pero sí, estoy seguro que casi cualquier texto que me puedas dar, te lo podría traducir sin utilizar lenguaje incluyente a que sea un texto incluyente. Exacto. Estoy casi seguro que se podría, ¿no? Sí. Entonces sería un buen ejercicio. Oigan, ¿qué creen? Tenemos este texto, obviamente no me den un libro, porque pues, no me da tiempo de hacerlo. Un texto, no sé, hace una página, 4 párrafos, ¿no? Y lo traducimos y le tratamos de dar una orientación incluyente sin necesidad de uso. Y es más, hacer un buen ejercicio y si no es así, darnos una bofetada, así de, a ver, de verdad, inténtalo. Y no lo existe, ok, tienen toda la razón, ¿no? Yo creo que sí, pero vuelvo al punto y de verdad me queda claro que yo hablo desde una situación de mayoría, ¿no? Exacto. No, pero yo lo que creo es que son huevones y les queda bien la E para no pensar en un texto que se haga correctamente en su lenguaje inclusivo. Es más fácil decir, méteme la E y ya va a ser más fácil porque todo el mundo lo va a entender. O métele la A, o métele la arroba. Y ya más que juzgarlos si son flojos o no, lo que sí diría es, o no son letrados. Juguemos a esto, pero juguémoslo bien. Escriban bien. O sea, escriban bien, o sea, porque de verdad he visto muchos textos que digo, Dios, ¿cómo lo escribieron de feo? Y lo único que les preocupó es poner niñez. Exacto. No, así, pero todo lo demás está mal escrito. Sí. No, perdóname. Redacción y todo. Escribe bien en todo lo demás, ajá. Y no se entendía nada, ¿no? O sea, es como, es que no se entiende Ajá. nada. O sea, ¿por qué no es que no sabes leer eso? No, no es que no sepa leerlo, es que no hay un orden en lo que estás tratando de decir, ¿no? Pero bueno. Y por último, algo que me decías tú alguna vez, se quejan tanto de esto, pero no se quejan del reggaetón. Entonces, y no porque esté contra el reggaetón, o sea, como género musical creo que es válido igual que cualquier otro, como cualquier pero otro. tienen unas letras que de verdad lo que hacen es que le cortan unas palabritas para que ya rime, ¿no? Entonces, sí, yo, ¿cómo? No, o sea, de verdad, yo sí creo que debemos de hacer lo posible por escribir bien, por hablar bien, y sí, pongamos sobre la mesa la reformulación del idioma, porque claro que es cierto, y vuelvo al punto, es un invento, porque si dentro de 100 años ya se usa la palabra niñez, va a ser igual de válido que cuando se creó el niños, o sea, ¿por qué? Porque es un invento de alguien y es un uso, ¿no? Y vuelvo a los elementos que te decía al principio, no es ni por el uso correcto, ni por el purismo del idioma, no, hagámoslo bien, y sí, yo estoy a favor de la inclusión en todas sus formas, ¿no? Pero entonces seamos, bueno, no es que sea condicionante, no es de primero arreglen el reggaetón y luego, no. Por supuesto, sí, arreglemos esto, está chido. Y el reggaetón también. Y aprovechemos y también peleamos otras causas. Acuérdense del reggaetón lento. Del reggaetón lento. Ese que se tocaba hace tiempo. No, o sea, porque tampoco quiero caer en eso de, no, a ver, espérame, hasta que no me arregles el reggaetón, tu plática no tienes, no, está bien, son causas separadas, ¿no? Digamos. Yo quiero proponer, reformemos el reggaetón. Es más fácil reformar al reggaetón que arreglar todo esto.
Ojalá que no, porque sí creo que dentro de todo esto sí hay una causa válida y sí se requiere hacer. Entonces, ojalá que sí, lo que sí se deba, se haga, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, David, ¿algo que quieres añadir? Ya ni sé de qué estábamos hablando. Pues bienvenidos a bienvenidos a despedidos de Madrid Anatómico. Exacto. No, pues No, básicamente nada más inclúyanos en sus comentarios. Vamos a ser incluyentes. No tiene nada de malo cambiarlo, pero como dice Lalo, cambiémoslo bien. Y yo digo que cambiemos la estructura más que solamente una palabra. ¿Ok? Habrá muchas estructuras que tengamos que hacer y tienen que ser ejercicios muy, muy difíciles, como el que les presentamos hace rato, de la ciudadanía. ¿Nos va a costar trabajo a todos? Sí, nos va a costar trabajo a todos, pero también tienen que ser pacientes con las personas que les va a costar muchísimo más. Y por eso yo hacía referencia, necesitamos educar, o sea, y esto es para todos, necesitamos educarnos todos a ser pacientes y darle su tiempo al tiempo. ¿Ok? Y también yo creo que también algo que ya nada más para cerrar también, ahorita me vino a la mente es, entendamos que no necesariamente si yo digo niños, es porque no piense en las mujeres, o porque no piense en la comunidad gay, o no piense en los transexuales, o no piense en, no, o sea, simplemente es porque así nos enseñaron a escribir. Y entonces yo soy alguien que, por ejemplo, cuida mucho cómo escribe, y pues voy a escribir niños, porque es el uso correcto, así literal, hoy es el uso correcto. Ok, vamos a cambiarlo, va, lo apoyo, pero tampoco me crucifiquen por escribirlo así hoy, porque así es como se escribe hoy, ¿no? Porque creo que vuelvo al punto de los odios, donde llega un momento de, no, es que eres terrible porque no usas lenguaje incluyente. Pues no es con mala intención, ¿no? Creo que también eso, tenemos que aprender también a ser tolerantes dentro de las intolerancias, ¿no? Entonces, pero bueno. Ojalá que se reforme lo que sea reformar, lo apoyamos y pues al menos sí sería un buen ejercicio, ¿no? Si nos dicen, a ver si tan chucho, o chicho, como se decía, bueno, si tan bueno, tradúceme todo este texto, a ver si es cierto. Pues estaría padre, ¿no? Sería un buen ejercicio. Y pues, si alguien quiere platicar de esto, con los elementos que nosotros, díganos y nosotros bienvenidos. La verdad es que estuvimos buscando a alguien, no logramos encontrarlo, pero seguramente tiene una causa y sí, yo siempre apoyaré como las buenas causas y creo que parte de ellas sí estoy a favor, ¿no? Cuídense, redes sociales, cualquier cosa, David es el que tiene mala ortografía. Definitivamente. Yo por eso no escribo ahí. Nada más quiero cerrar con esto. Vámonos. Bye. Bye.